Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Y Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Gracias, Señor. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas. Abrid las puertas son al Rey de Reyes y Señor. El Rey de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Ante ti. Toda rodilla se doblará. Oh Jesús, hoy cantamos. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para
Señor. Qué gusto el poder saludarles, hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Verbo El Valle. La verdad que es un honor, es un privilegio el estar acá en este púlpito. La verdad que de una manera atípica, este templo está capacitado como para por lo menos 450, 500 personas y pues hoy habemos poquísimos, solo las personas que están grabando, pero le doy gracias a Dios por la vida de ustedes y por el privilegio de poder llegar hacia sus hogares por medio de esta plataforma. El día de hoy tengo el honor, tengo el privilegio de hablarles en relación a lo que es la Cena del Señor o la Santa Cena. Y quiero decirles que la Cena del Señor es un acto de comunión con Él. Por medio de Él recordamos la muerte de su Hijo Cristo y también es un acto de acción de gracias por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La Cena del Señor es una expresión de mi compromiso, de tu compromiso y de nuestro compromiso con Dios y muestra la relación que cada uno de nosotros tenemos con Él. Hoy les voy a exponer 4 puntos en relación a lo que es la Cena del Señor y voy a entrar a hablar al primer punto, que es el origen de la cena. Para tal efecto, vamos a leer Éxodo 12, 13, 17. Y dice de esta manera: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno debe de comer, solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Acá Jehová estableció al pueblo de Israel una ordenanza. Les dijo que durante 7 días tenían que hacer una fiesta en la cual debían de comer panes sin levadura. Y les dejó claramente dicho que esta fiesta la deberían de guardar como un mandamiento y la misma debería ser trasladada de generación en generación. Es decir, que era una costumbre perpetua para sus descendientes. Entonces, vemos acá que Dios le pidió al pueblo de Israel que comiera panes sin levaduras o pan de aflicción. ¿Con qué finalidad? Para que los israelitas recordaran su salida apresurada de Egipto. Acá leímos que fue necesario sacrificar un cordero y que ellos tuvieron que cubrir los dinteles de sus casas con la sangre de ese cordero que fue preparado con hierbas amargas, para que el ángel de la muerte no llegara y matase a los primogénitos del pueblo de Israel, sino que murieran únicamente
los primogénitos, tanto animales como hijos de los egipcios. Entonces, acá la historia nos relata pues que el pueblo de Israel no tuvo tiempo de preparar esa harina, esa masa para poder hacer esos panes con levadura. El hecho de preparar la masa con levadura para que la misma sea leudada lleva un tiempo largo y lento. Entonces, por eso el pueblo de Israel no tuvo oportunidad de preparar esta masa y como ordenanza de Dios tuvieron que comer esos panes sin levadura. El matzá o matzo dice que es un pan plano, una torta o una oblea que es horneada rápidamente y no lleva levadura, solo lleva harina y agua. Y normalmente el pueblo de Israel la preparaba cuando no tenía, digamos, mucho tiempo para poder hacer esas tortas o cuando no disponían de levadura. Entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, dice que la fiesta de los panes sin levadura fue una fiesta que se estableció para conmemorar los sufrimientos que los hijos de Israel atravesaron cuando salieron de Egipto hasta que cruzaron el Mar Rojo. Vamos a ver ahora qué dice Marcos 14, 12, 16. Bueno, vimos anteriormente cómo Jehová le mandó al pueblo de Israel esta ordenanza de la fiesta de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura. Acá en Marcos 14, 12, 16 dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Jesús, como parte del pueblo de Israel, estaba preparándose con sus discípulos para tener esa cena de la Pascua, para poder comer esos panes sin levaduras. Vemos acá claramente que fue Jesús el que decidió el lugar en donde se iba a llevar a cabo esta celebración, pero delegó en 2 de sus discípulos. Hay unas versiones que dicen que fue Pedro y Juan los que fueron a hacer esto. Ellos eran los responsables de preparar, de buscar el cordero, de prepararlo con las hierbas amargas, de tener el pan sin levadura, de tener el vino y de tener las otras cosas que en ese tiempo era la costumbre comer, como por ejemplo las frutas. Y los discípulos tenían que hacer el sacrificio del cordero de la Pascua para la fiesta de los panes sin levaduras. Entonces, acá nos estamos dando cuenta que Jesús está dando cumplimiento a la promesa que Jehová le había dado a Moisés y a Aarón cuando estaba saliendo de Egipto el pueblo de Israel. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Prácticamente Jesús es el que está dando el origen a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Él sabía que ya venía su tiempo en el cual Él debía entregar su vida para que yo y para que tú pudieses ser salvos. Entonces Él había preparado esto para comunicárselo a sus discípulos. Entonces vemos acá claramente
que con la muerte de Cristo nos fue dado este mandamiento para nosotros los hijos de Dios, que fuimos justificados con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Vamos a leer Mateo 26, versículos 26 y 28. Dice así. Acá yo les estoy leyendo una versión de la Biblia de las Américas y dice claramente, institución de la cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Entonces, acá vemos claramente el momento en que Jesús estableció la cena del Señor o la Santa Cena. Definitivamente, la cena pascual o la cena de los panes sin levadura tenía un rico contenido simbólico. Dice que los judíos comían el cordero celebrando la sangre que fue derramada y que protegió a los primogénitos de la muerte por la plaga que el ángel iba a llegar al pueblo de Egipto. Esto sucedió antes del Éxodo. Las hierbas amargas era el memorial de la esclavitud que vivieron en Egipto, y el pan sin levadura simbolizaba la prisa con que ellos salieron de Egipto. Vemos entonces acá que Jesús le dio un nuevo significado a esta cena. El pan representaba su cuerpo que sería desgarrado bajo el látigo y la crucifixión, y el vino nos haría recordar su sangre que fue derramada en la cruz para redención y para perdón de nuestros pecados. Entonces, en el momento en que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, en ese momento se inicia un nuevo éxodo en el que la multitud de personas seríamos liberados de la esclavitud del pecado. Así como ellos celebraban la cena pascual o los panes sin levadura, celebraban el hecho de que salieron de la esclavitud de Egipto, nosotros en la cena del Señor tenemos que celebrar eso, que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y mire algo muy importante, dice, los pactos se acompañaban normalmente con un sacrificio. La muerte del animal mostraba lo que les sucedería al que lo quebrantara, o sea, al que no lo cumpliese o al que lo violara. El antiguo pacto fue sellado con un sacrificio como el que Jesús hizo. Él fue nuestro cordero inmolado. Entonces, el sacrificio de Jesús instituyó el nuevo pacto prometido en el Antiguo Testamento. Este nuevo pacto, en este nuevo pacto, Dios prometió perdonar y olvidar los pecados de su pueblo. Entonces, vemos acá claramente en estos 3 versículos el origen y la institución de la cena del Señor. Ahora vamos a ver como segundo punto el propósito de la cena. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 11, 24 y 26. Y dice así, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, acá estamos viendo el propósito de la cena del Señor es para que la iglesia, para que nosotros los cristianos nunca nos olvidemos
del gran precio que significó la salvación de los creyentes. O sea, mi salvación, tu salvación y la salvación de cada uno de nosotros y de los que van a tener la oportunidad de reconocer a Jesús como su Salvador. La muerte de Cristo fue necesaria para poder librarnos de la esclavitud del pecado. En la cena de la Pascua con sus discípulos, Él les dijo, cuando estaba compartiendo con ellos el pan, Él les dijo simbólicamente, este es mi cuerpo que va a ser vituperiado, azotado, humillado, latigueado, antes de ser crucificado en la cruz del Calvario, con la finalidad de que el Cordero sacrificado sería para nuestra redención y para nuestra salvación. Al final, en el versículo 24, Él dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, nos está pidiendo acá claramente que hagamos esto para que recordemos que su cuerpo fue inmolado, fue destruido por mi salvación y por tu salvación. También en la cena que tenía Jesús con sus discípulos, les compartió el vino, que simboliza la sangre de Jesús que es derramada para el perdón de nuestros pecados. Y de igual manera les pide en la parte final del versículo 25, les dice que haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Entonces, si nos damos cuenta acá, nos está diciendo que su sangre es la señal del nuevo pacto, por lo que debemos de beber ese vino, ese jugo de uva, esa agua, lo que tú utilices para la Santa Cena, para que recordemos que es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, la que nos limpia de todo pecado. La cena del Señor está conformada por estas dos partes, el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y la copa de vino que representa su sangre. Por lo tanto dice, debemos recordarnos siempre, ese es el propósito de la Santa Cena, que el cuerpo de Cristo fue entregado para que nosotros pudiéramos tener vida y que su sangre fue derramada para darnos salvación, porque únicamente a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es que tenemos redención y limpieza de pecado. Por lo tanto, la cena del Señor dirige nuestra atención hacia el cielo, hacia Dios, y nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros y por todo el mundo. Vamos a ver el tercer aspecto. ¿Quiénes participan en la cena del Señor? Para tal efecto quiero que vayamos a leer Éxodo 12 del 42 al 48. Y dice así: esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella.
Entonces, acá estamos viendo claramente que en la cena pascual o en los panes o de la Pascua, perdón, y de los panes sin levadura, solamente el pueblo de Israel que estaba circuncidado era el que tenía como primer objetivo participar en ella. Pero el extranjero que quería participar en ella tenía que ser circundado. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto del pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, vemos acá cómo Dios le está dando a Moisés y a Aarón las reglas para aquellos que van a participar de la cena de la Pascua. La cena de la Pascua era una reunión familiar reservada únicamente para los miembros de la comunidad del pacto de Israel, en donde la circuncisión era la señal del pacto con Dios. Algo muy importante, toda la congregación tenía la obligación de celebrar la Pascua, toda la congregación del pueblo de Israel. Pero vemos que Dios acá les da la ordenanza que si un extranjero reconocía que Jehová era su Dios y que quería habitar en la comunidad de Israel, y si él quería participar de esta cena de la Pascua, debería de ser circuncidado para poder celebrar la Pascua. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, por lo que si era circuncidado, sería como un miembro de la nación de Israel, pero claramente dice que ningún incircunciso podía participar de la cena de la Pascua. Entonces, vemos acá claramente quiénes eran los que tenían el derecho a participar de la cena de la Pascua o de los panes sin levadura. Vamos a ver ahora Hechos 2, 40, 42. Y dice así: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Bueno, acá Pedro está dando su primer discurso después de que ellos vieron cómo Jesús ascendía hacia los cielos, cómo los dejaba acá en la tierra, y después del día de Pentecostés, después de que ellos habían tenido el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, vemos claramente que Pedro, por medio de las palabras que el Señor le inspiró, que el Señor le reveló, ese día, en ese tiempo o en ese discurso de Pedro, en esa prédica de Pedro o en esa llamada de arrepentimiento, dice que fue impartida palabra de salvación y 3,000 personas fueron agregadas a la comunidad de los creyentes. Pero mire, a mí me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 41. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? Que definitivamente hay un vínculo muy, muy especial, hay un vínculo muy estrecho entre el acto de recibir a Jesús como mi Salvador, que esto lo hago por fe, y el ser bautizado. Acá estamos viendo que en el mismo momento en que estos 3,000 nuevos creyentes recibieron a Jesús como su Salvador, en ese mismo momento o después de que sucedió eso, fueron bautizados. No esperaron 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, no. En ese mismo momento lo hicieron. ¿Qué es lo que nos muestra acá? Que es muy importante que después de haber confesado a Jesús como mi Salvador, como mi Rey, debo de ser bautizado sin demora. En pocas palabras,
para poder completar esa salvación, es importante que el nuevo creyente sea bautizado. No debemos de esperar mucho tiempo después de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador. No esperemos mucho tiempo para bautizarnos. Si es posible, hagámoslo de una vez, y si no se puede, pues tratemos de hacerlo a la mayor brevedad posible, porque la palabra dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Bueno, vamos a ir a ver 1 Corintios 5, 7, 8. Y dice así: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bueno, acá vemos que Pablo le está haciendo el llamado a los habitantes de Corinto, a los corintios, les está remarcando que definitivamente la levadura del orgullo, la levadura de la hipocresía arrogante, había afectado con pecado a toda la congregación de Corintios. Pero estamos viendo acá que Él nos está llamando la atención a nosotros, la congregación, con tres palabras acá, o con tres inquietudes, porque definitivamente Pablo, de acuerdo a lo que dice acá, le hablaba a los corintios, pero hoy el Señor nos está hablando a nosotros, nos está llamando a nosotros, la congregación Verbo Valle, al decirnos que nos quitemos la levadura de la mentira, la levadura de la hipocresía, la levadura de la murmuración y la levadura que simboliza cualquier pecado, porque esto afecta a toda la congregación. Y definitivamente Dios quiere que nosotros seamos esa masa sin levadura, que seamos puros, que no estemos alterados. Entonces, acá Pablo nos está llamando a reconocer que nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, lo veamos de estas tres maneras. Primero, que debemos reconocer lo que Cristo, nuestra Pascua, hizo para liberarnos del pecado. Nadie aquí en la tierra nos podría liberar del pecado. Se recuerdan que la única forma como había remisión y perdón de pecados era cuando el sacerdote degollaba a un cordero. Pero nosotros ahora ya no tenemos necesidad de eso. Ahora ya Jesucristo lo hizo por nosotros. Lo segundo es que debemos aceptar que Cristo nos purificó. Cristo nos quitó esa levadura que nosotros traíamos de pecado. Y tercero, debemos de participar de la Pascua quitando toda malicia y toda maldad. En pocas palabras, debemos de participar con honestidad, con verdad y con sinceridad. Bueno, acá de los 3 versículos que leímos anteriormente, quiero relacionar o hacer una relación entre la cena de la Pascua del Antiguo Testamento y la cena del Nuevo Pacto que está en el Nuevo Testamento. Primero, en la cena de la Pascua había un cordero que fue sacrificado con hierbas amargas. Segundo, hubo derramamiento de sangre para perdón de la vida. Ellos tuvieron que marcar los dinteles de sus casas con sangre para que el ángel de la muerte no los matara. Tercero, habían panes sin levadura. Y cuarto, para poder participar de la cena de la Pascua, el israelita debería de estar circuncidado. Ahora vamos a relacionarlo con la cena del Señor. Definitivamente el pan integral o el pan sin levadura simboliza el cuerpo de Cristo. Segundo, el vino o el jugo de uva que nosotros tomamos simboliza la sangre de Cristo que fue derramada para perdón de pecados. Tercero,
debemos de estar sin la levadura del pecado. O sea, debemos estar con un corazón limpio para poder participar de la cena del Señor. Y cuarto, el cristiano debe de estar bautizado. Eso es lo que concluyo en base a lo que vimos. Por lo tanto, en lo personal recomiendo que participen únicamente de la cena del Señor aquellos cristianos que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero también que estén bautizados. ¿Por qué? Porque en la cena de la Pascua participaba el israelita que estaba circuncidado, por lo tanto es necesario que nosotros estemos bautizados. Y vamos a ver el último aspecto. ¿Para qué celebramos la Santa Cena? Uno, la celebramos para recordar la naturaleza y el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Este es el suceso más trascendental e importante en mi vida y en tu vida, que Jesús haya muerto por tus pecados y por mis pecados. Segundo aspecto, dice, del por qué celebramos la Santa Cena, para confesar. Cuando tomamos la Santa Cena, aceptamos y confesamos que somos hijos de Dios, ya que estamos comprometidos con Él, estamos comprometidos con Dios, porque confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Cuarto, para participar de la comunión con Cristo, teniendo relación con Él y con todos nuestros hermanos, cumplimos una de las dos ordenanzas que Jesús nos dio, el bautizarnos y tener Santa Cena. Y como último aspecto tenemos para agradecer. No nos olvidemos de darle las gracias a Dios por haber dado la vida de Jesús para que pudiésemos nosotros ser salvos y para tener acceso a la vida eterna. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, como conclusión les puedo decir, todo cristiano agradecido con Dios debe de anhelar, debe de desear participar en la cena del Señor, ya que esta es una ordenanza que Jesucristo nos dejó y porque es una celebración que definitivamente honra y glorifica a Dios, porque nos hace recordar el sufrimiento que tuvo que padecer su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y para regalarnos la vida eterna. Definitivamente, en la cena del Señor celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amados hermanos y hermanas, este momento vamos a tener la oportunidad de poder celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Quiero pedirle que por favor nos tomemos un tiempecito para podernos presentar limpios, sin pecado delante de nuestro Dios. Por favor, cierre sus ojos y reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Agradezcámosle porque su Hijo Jesucristo vino a dar su vida para que pudiésemos nosotros tener limpieza de pecados y pudiésemos ser una criatura nueva. Ahí en su lugar, mentalmente pídale perdón al Señor, pídale perdón a sus hermanos, a aquellas personas que haya ofendido y principalmente también perdone a aquellas personas que lo han lastimado, a aquellas personas que lo han herido. Es parte del podernos presentar dignamente delante del Señor para poder tomar la Santa Cena. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, porque tú nos guías, tú nos redarguyes y hemos pedido perdón, hemos limpiado nuestro corazón para poder estar dignos delante de la presencia de Dios, para poder participar en la Santa Cena. Quiero leerles primera de Corintios del 11 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía.
Mis hermanos, este es el pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido por los pecados de cada uno de nosotros para que pudiésemos tener vida eterna y para que pudiésemos decir que somos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos comer del pan. Asimismo Jesús también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Hermanos, tomemos este vino que simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Y ahora ya sabemos que debemos de anhelar el participar en la cena del Señor o en la Santa Cena. Bendiciones para su vida, mis hermanos. Qué gusto saludarlos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Quiero en este momento hacer una breve exhortación con el tema de los diezmos y de las ofrendas. Yo sé que este ha sido un periodo un poco difícil para muchos, ¿verdad? Quizás no para todos, pero el Señor ha estado ahí con nosotros. Y en este momento yo quiero pues decirles, ¿verdad? De que la ofrenda y los diezmos pues tienen como varias connotaciones. Una de ellas es el agradecimiento. Nosotros le damos a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas agradeciendo lo que Él ya hizo. Otra de las connotaciones que tiene es que nosotros lo hacemos por fe. Dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas son realmente un acto de fe, porque tenemos la certeza de que el Señor nos va a bendecir, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarlos a que, a pesar de esta situación, podamos siempre darle al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como agradecimiento por lo que ya hizo y como un acto de fe por lo que Él va a hacer en nosotros. Yo sé que el Señor nos ha bendecido de muchas formas, ya sea que todavía tengamos un trabajo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han sufrido con este tema. Pues darle gracias a Dios porque tenemos un trabajo. Si no lo tenemos, hagámoslo como un acto de fe, sabiendo y poniendo nuestra confianza en el Señor, que Él nos va a dar un trabajo. Si hemos sobrevivido prácticamente a esta enfermedad y no nos hemos enfermado, démosle gracias a Dios porque Él es el que nos ha cubierto. Y si aún nos hemos enfermado, gracias a Dios que hemos salido de esta enfermedad, ¿verdad? Así es de que los quiero invitar a que hagamos siempre nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Los números de cuenta pues ya los van a poder ver después, pero los invito a que lo hagamos. No es una cuestión de que la iglesia lo necesite, de que Dios lo necesite. Dios siempre provee y su ministerio continúa. Es más una cosa entre nosotros y Dios, ¿verdad? Porque somos nosotros los que somos bendecidos al darle lo que Él nos ha dado, una pequeña parte, ¿verdad? Así es que si en este momento no tienen para dar una ofrenda o un diezmo, yo los invito a que hagan una oración de promesa al Señor para que podamos en un futuro, cuando Él nos dé esa provisión que Él ha prometido, pues hacerla real, ¿verdad? Los invito a que oremos brevemente. Señor, yo te doy gracias, Padre, por todas las personas que nos están viendo, Señor, porque tú has proveído, Señor, has dado salud, has dado alimento, has dado techo. De alguna forma o de otra, no importando la circunstancia que estemos pasando, yo creo que tú estás siempre con nosotros. Te agradecemos y bendecimos, Señor, a todos los que
en este momento están disponiendo su corazón para hacer estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Y los que tienen, Señor, necesidad de un trabajo, yo te pido, Padre, que en este momento sean abiertas esas puertas, Padre, que tú tienes para nosotros, porque así lo has prometido. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos. Amén.